Un saludo a todos los auditores. Continuamos con esta nueva serie de Alimento Diario, titulada Entonces vendrá el fin, volumen 1, la edificación de la iglesia, autor Pedro Dong, semana 1, día martes, lectura bíblica, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Leemos y disfrutamos juntos con oración. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, Señor Jesús. Voz, amén, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad, Señor Jesús, a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios en el nombre de Jesús, que seamos también aquellos que preparan el camino para que el Señor pueda volver, Señor Jesús. Amén. Isaías capítulo 40, versículo 3. Hoy presentamos Introducir al Rey del reino de los cielos. Ayer vimos sobre el origen y la generación de nuestro Señor Jesucristo, el Rey del reino de los cielos. Aunque nació en Belén, después de la visita de los magos, el Señor, debido a la ira del rey Herodes, tuvo que huir a Egipto para salvar su vida. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 15. Después de la muerte de Herodes, Jesús y sus padres no volvieron a Belén, sino que se fueron a vivir a las regiones de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Por eso era llamado el Nazareno. Versículos 19 al 23 del capítulo 2. Por tanto, estos son los asuntos principales de los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo. A partir del tercer capítulo, vemos a Juan el Bautista haciendo su trabajo de precursor de nuestro Rey del reino de los cielos. La misión de Juan el Bautista era enderezar la senda para introducir al Señor como el verdadero Rey, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Veamos este pasaje también en el libro de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comparando las dos referencias, vemos que nuestro Señor Jesús es el verdadero Dios. Juan el Bautista también dio testimonio de Cristo. Mateo capítulo 3 versículo 11. Y él sabía que su papel era introducir al Rey del reino de los cielos, el Mesías, el Cristo. Por eso Juan el Bautista también bautizó al Señor Jesús en los versículos 13 al 15. Realmente Juan el Bautista estaba cumpliendo la determinación de Dios Padre, el cual quería que Jesús fuera bautizado como hombre, y Juan fue el encargado de bautizarlo. Con eso se cumplió toda justicia, toda la determinación de nuestro Dios. Juan el Bautista continúa en su testimonio, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 3 versículo 16. En esa narración queda muy evidente que Juan el Bautista fue un testigo ocular de todo lo que ocurría. Señor Jesús, además de ver al Espíritu de Dios descender como paloma sobre el Señor Jesús, él también escuchó. Y hubo una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3 versículo 17. Por tanto, él no tenía excusas para dudar que el Señor Jesús era el Cristo. En el Evangelio de Juan este asunto queda aún más claro. También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». ¡Aleluya! Así que Juan el Bautista vio y también testificó y también oyó. Además, él también confesó a los 2 discípulos que estaban con él que Jesús era el Cordero de Dios, y los 2 lo siguieron. Juan capítulo 1 versículos 35 al 37. Juan el Bautista hizo exactamente aquello que Dios le había encargado hacer. Él estaba lleno del Espíritu, fue conducido por el Espíritu y estaba fuera de la religión judía muerta de aquel tiempo. Juan no servía en el templo ni usaba las vestiduras sacerdotales, tampoco comía de la comida de los sacerdotes. Por el contrario, él predicaba en el desierto para que salieran de toda aquella tradición judía, para que el pueblo despertara y se arrepintiera de todo eso. El auge de la comisión de Juan el Bautista sería introducir al Señor Jesucristo, el Rey, en medio del pueblo de Israel. Al hacer eso, habría terminado su tarea. Eso ocurrió cuando bautizó al Señor Jesús. Hechos capítulo 13 versículo 25. En esa ocasión, el Señor Jesús fue ungido por Dios, confirmado que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado para hacer su obra aquí en la tierra e introducir el reino de los cielos. Exactamente en ese momento, Juan debió haber salido de escena, pero él solo le indicó a sus 2 discípulos: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos siguieron a Jesús, pero Juan no lo siguió. ¡Señor Jesús! Amado auditor, por eso he insistido que debemos ser los seguidores del Cordero por donde quiera que Él va. Aunque hayamos hecho un buen trabajo hasta ahora, a pesar de que hayamos sido canales de bendición para que Dios haga toda su obra, jamás debemos dejar de seguir al Cordero de Dios, pues somos sus seguidores. Alabado sea el Señor, que podamos poner en práctica esta palabra, seguir al Cordero por donde quiera que va. ¡Aleluya! Pregunta para hoy: ¿cuál fue la conclusión de la comisión
de Juan el Bautista. Que todos sean muy bendecidos.